Bien. Estábamos analizando entonces este circuito y nos habíamos quedado en la función de transferencia o la ecuación de la ganancia. Y dijimos que la función de transferencia o la ecuación de la ganancia, pues la íbamos a encontrar como el voltaje de salida en el dominio S entre el voltaje de entrada en el dominio S. Y habíamos encontrado también que pues esto iba a ser igual a la proporción de las impedancias o a la resistencia aparente de mi circuito. Si se acuerdan, la reactancia, vimos, es la resistencia aparente. Ahora, cuando yo sumo reactancias de tipo resistivo y reactancias de tipo inductivo o capacitivo, se forma lo que se conoce como una resistencia compleja o una impedancia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero de todos modos para que lo tengan presente. Entonces, la función de transferencia pues nos había quedado así. Teníamos que para el circuito era XC sobre XR más XC. O lo que es lo mismo, pues esto va a ser ya reemplazando los términos pues tendríamos 1 sobre SC sobre R más 1 sobre 1, 1 sobre SC. ¿Sí? ¿Habíamos llegado hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, esta ya es mi función de transferencia, ¿sí? Esta es una ecuación de función de transferencia válida. Ahora, el detalle es que esta ecuación pues se vuelve complicada y hay dos cosas. Primero, no se recomienda nunca dejar funciones con s a exponentes negativos. ¿Qué significa eso? Nunca se recomienda dejar ecuaciones con s que estén dividiendo o el numerador o el denominador. Y si se fijan, aquí tengo el problema de que tanto en el numerador como en el denominador tengo s dividiendo. Primer problema. Y segunda, no es un problema, pero es una recomendación. Se recomienda siempre dejar las funciones de transferencia en términos de tau. Entonces, ¿cómo queda esto? Aquí dijimos que era igual tau en un circuito RC. ¿No era el tiempo que tardaba para llegar al 60% de su capacidad máxima? ¿Y cómo lo calculábamos? Resistencia por capacitancia. Ujú. Resistencia por capacitancia. Entonces, si quiero dejar mi ecuación en términos de tau, o sea, en términos de R por C, ¿qué me va a faltar aquí? O sea, ¿qué tengo que hacer para dejarla en términos de R por C? Primero, las Cs, las capacitancias que están ahí en la ecuación, ¿cómo están? ¿Multiplicando o dividiendo? Dividiendo, ¿Cómo las necesito? multiplicando. Multiplicando, por ejemplo, la R. Entonces, primera cosa que me estorba es Cs dividiendo. Entonces, vamos a aplicar, esto lo podemos resolver de muchas maneras, lo podemos resolver por fracciones parciales, lo podemos resolver mínimo común múltiplo, máximo común denominador. Lo vamos a hacer por simplificación directa, ¿sí? Que es como mínimo común múltiplo o máximo común denominador, pero resumido. Entonces, de aquí me estorba tanto la S que está dividiendo como la C que está dividiendo.
¿Qué voy a hacer? En métodos matemáticos ustedes debieron ver la función identidad o el neutro multiplicativo. ¿Qué es eso? Bueno, si no lo vieron, ¿La pregunta, profe? ¿qué es el neutro multiplicativo? Si no lo vieron, hay dos operadores en matemáticas que dejan las ecuaciones iguales. Uno se llama el neutro aditivo y otro es el neutro multiplicativo. Si cualquier ecuación, si a cualquier ecuación le sumo 0, ¿se altera la ecuación? No. No. Ese es el neutro aditivo. Se debe de multiplicar por 1, ¿no? Ujú, exacto. Si cualquier ecuación la multiplico por 1, ¿se altera? No. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la ecuación por 1, pero ese 1 yo lo puedo manipular. Entonces, quiero quitar esas capacitancias y esas heces que están dividiendo. Vamos a atacar primero las heces. Si quiero quitar una S que está dividiendo, ¿con qué la anulo? Con una S que esté Con una S que multiplicando. multiplique. Entonces, en el numerador, si multiplico todo por S, voy a anular esa S que está dividiendo. Pero tengo que hacer que esta fracción nueva que estoy poniendo dé 1. Entonces, S arriba, S También abajo. abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué otra cosa me estorba de la ecuación original? La C. ¿Cómo está? Dividiendo. ¿Cómo la voy a poner? Multiplicando. Entonces va a quedar así. La pongo en numerador y denominador. Y ese C sobre ese C me sigue dando 1 y cualquier ecuación multiplicada por 1 me da lo mismo. Entonces, técnicamente mi ecuación no se va a modificar. Lo único que voy a hacer es eh, reacomodar los elementos de una manera más cómoda. ¿Sí? Entonces pregunta, 1 sobre SC por SC, ¿cuánto les da? 1. 1. Luego, SC por R, ¿cuánto es? RSC. Lo voy a reacomodar y voy a decir S por RC más SC por 1 sobre SC, ¿cuánto les da? 1. 1. 1. ¿Y R por C qué es? Tau. Tau. Entonces esto es tau S más 1. ¿Y ya? Esa es su función de transferencia. ¿Se entendió de dónde salió? Sí. Ventajas de esta ecuación está en términos mucho más simples. O sea, si comparan esta ecuación con esta ecuación, ¿cuál es más fácil de resolver? La que tiene tau. Ujú. Aparte de que esta ecuación pues es mucho más simple, es más rápida y me sirve porque está en términos de tau. ¿Cómo me sirve? Vamos a ver más adelante. Ahora, aquí pues ya tenemos nuestro circuito en términos de tau. Y esto se va a aplicar para cualquier circuito RC. ¿Sí? Cualquier circuito RC pues tiene esta misma ecuación. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Bien.
De mi parte no, profe. Entonces continuamos. Ok. Entonces esta es la función de transferencia. Vamos a ponerle aquí que es de un circuito RC. Ujú. Bueno, así entonces. Ok. Ahora, vamos a encontrar la función de transferencia para un circuito RL. Sí, déjenme abrir acá. Ok. Entonces, supongan que tengo ahora un circuito RL. ¿Sí? Es mi circuito RL. Y yo quiero encontrar la función de transferencia para ese circuito RL. No, roba mucho espacio. Bueno, vamos a dejarlo así. Ok, quiero encontrar la función de transferencia ahora para un circuito RL. ¿Y cuáles son los pasos que tengo que seguir? Pues los mismos pasos que ya seguimos hasta ahorita. La función de transferencia, ¿qué va a hacer? Pues va a ser igual que lo que ya hicimos, ¿sí? Eso no va a cambiar. Sigue siendo una expresión de la ganancia de voltaje, es decir, el voltaje de salida, nada más ahorita en el dominio S, entre el voltaje de entrada, pero en el dominio S. Eso no va a cambiar. Entonces, para este circuito que está aquí, el voltaje de salida, en paralelo con quién está. Con el del Con el inductor. Así es el voltaje del inductor. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿este circuito qué es?
si el RC era un divisor de tensión, ¿este qué es? Divisor de voltaje. Divisor de corriente, perdón. Mm-mm. ¿Este circuito qué es? Es igual a un divisor de tensión. Es un divisor de tensión también. Es la misma topología del otro circuito, nada más cambié el capacitor por una bobina. Entonces, si es un divisor de tensión, el voltaje de la bobina, ¿cómo se calcula? Es la suma de todos los voltajes. Mm-mm. Es el voltaje total por la resistencia del inductor entre la Por la sumatoria de resistencia que las nos resistencias. interesa, que es la del inductor entre, ¿qué? La sumatoria de las resistencias. La De la sumatoria resistencia del inductor y de de la todas las resistencia. resistencias, pero en este caso son reactancias. Entonces, XR más XL. Ahí está. Sí, o sea, lo único que cambió de la ecuación anterior, pues es que en lugar de XC ahora es XL, pero es exactamente lo mismo. Y por lo tanto, entonces mi ecuación de la función de transferencia, ¿cómo va a quedar? Pues ahora ya sé que el voltaje de salida es igual ¿a quién? El voltaje de Al salida voltaje del inductor. al voltaje del inductor. Ahí está. ¿Y el voltaje del inductor a cuál voltaje, a qué es igual? A la, re- a la resistencia del inductor entre la sumatoria de las resistencias. Multiplicado por El voltaje de entrada. el voltaje de entrada o voltaje total. Entonces quedaría así mi ecuación. ¿Sí? Y otra vez, ¿qué va a pasar ahí? Se cancelan los voltajes. ¿Cuáles? El de, El de entrada. de entrada. Se va a ir el voltaje de entrada y nada más me va a quedar en términos de la reactancia o la inductancia de mi circuito. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Y de aquí que sigue, pues lo mismo que hicimos con el circuito RC. ¿Esto a qué va a ser igual? ¿Cómo expresábamos la reactancia de una bobina? Como SL. Así es, la reactancia inductiva pues es la frecuencia compleja por la inductancia. Y esto va a quedar sobre la reactancia resistiva. ¿Cómo expresamos la reactancia resistiva? Como R. Ujú. Y me va a quedar así. Y ya. Esta de arriba déjenme cambiarla por tau de un circuito RC. Ahí está. Entonces, esta ya es mi función de transferencia, pero de nuevo, aquí no tengo el problema de las heces dividiendo, excelente. Entonces ya nada más tendría que cambiarla a términos de tau. Y pregunta, la tau de un circuito RL, ¿cómo se calcula? Es 1 Mm-mm. Impedancia sobre resistencia. resistencia. Impedancia, bueno, no impedancia, inductancia. Inductancia sobre resistencia. Ahí está. Entonces, tengo que dejar la ecuación de la función de transferencia en términos de la tau.
Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Voy a pasar este para acá. Mismo procedimiento. ¿Qué hago? Pues voy a multiplicar esta ecuación por el neutro multiplicativo. 1. Y ese 1 pues lo voy a expresar como una fracción que me ayude a alcanzar mi objetivo. Entonces, pregunta, ¿qué me falta para convertir las L's que ya están aquí en taus? Dividirlos entre R. Dividirlas entre R. Entonces, ¿por qué tendría que multiplicar esta expresión para que queden numerador y denominador divididos entre R? Sería por R sobre R. Si multiplico por R sobre R, me va a quedar SLR sobre R cuadrada más SLR. Sería 1 sobre R y en el denominador igual 1 sobre R. Muy bien. Sería dividir ambos, el numerador y el denominador, entre R. Entonces multiplicar ambos por 1 sobre R. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Bien, ahora, pues vamos a hacer eso. SL por 1 sobre R, ¿qué me va a dar? SL sobre R. S por L sobre R. ¿Y L sobre R qué es? Tau. 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 Entonces, esto me va a quedar como S por tau. O reacomodándolos para que quede como una expresión más propia, tau por S. Y abajo, R por 1 sobre R, ¿cuánto les da? 1. 1 más SL por 1 sobre R, ¿cuánto les da? Tau por S. Tau por S, muy bien. Y otra vez acomodando abajo, porque siempre hay que procurar que quede en los términos de S, de la S mayor o de la S de mayor exponente a la izquierda a la S de menor exponente a la derecha. Entonces, nada más voy a quitar este de aquí, me lo voy a traer para acá. Listo, misma expresión. ¿Se entiende de dónde salió? Por mi parte sí. Ujú. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok. Entonces, esta función de transferencia que tenemos aquí ya está en términos de tau y por lo tanto, esta es una función de transferencia general. O sea, otra vez, esta función de transferencia me sirve para cualquier circuito RL. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Entonces, pues ahí están mis dos funciones de transferencia. ¿Ya hicimos actividad con ustedes? ¿La actividad 1? Creo Ok. que no. Hoy entré a plataforma y vi la actividad, pero no. Sí, creo que no se las he dejado bien. Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí de las expresiones tau? O sea, las funciones de transferencia, perdón. Bien, dudas a la una, dudas a las dos, dudas a las tres. Ah, espérenme. Déjenme cambiar el color del texto porque si no, les va a salir el texto blanco. Lo regreso a blanco.
cerramos. Ok, entonces déjenme dejar de presentar y déjenme pasarles esto. A ver, manden un mensaje al grupo para que me aparezca. Ok, gracias, Anet. Por nada. Entonces, ahí está. Esas son las ecuaciones que llevamos hasta el momento, porque ahorita las voy a borrar. ¿Va? Entonces, preguntas de esto porque ya se va. Bien, si no hay preguntas, entonces continuamos. Ok, voy a dejar ya nada más las funciones de transferencia. Mi función de transferencia para el circuito RC y la función de transferencia para el circuito RL. Ahí está. Ok. Entonces, ahora lo que sigue es usar estas funciones de transferencia para calcular la respuesta transitoria de los circuitos. Si se acuerdan, les había dejado a ustedes de tarea que hicieran el cálculo de las funciones de transferencia del circuito, de la función de, no la función de transferencia, perdón, el estado transitorio del circuito RC. ¿Se acuerdan que yo les ayudé con 4 puntos y les dejé los demás a ustedes de tarea, verdad? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer eso mismo, el cálculo del estado transitorio, pero utilizando software matemático. Entonces, vamos a abrir el Octave. Y de los scripts que están en la página, vamos a necesitar el script 1. Entonces, si no los han descargado, descarguen de la página el script 1. La clase la estoy grabando yo ya en mi computadora, pero si alguien la quiere grabar, adelante. Nada más, yo no tengo el acceso a la opción de grabar porque yo no fui el primero que entró a la clase. Entonces, el primero que haya entrado es el que tiene ahorita la opción de grabar. Denle grabar y ya les va a llegar a ustedes directamente en su correo la grabación. Bien, entonces, script 1, déjenme ver. El script 1 y el script 2 están en la sección de la semana actual, si se meten a Moodle. Entonces, vamos a empezar. Y no se crean, no es el script 1, va a ser el script 2. Sí, es el script 2. Vamos a necesitar el script 2. Ok, ¿qué hace el script 2? Para los que tengan MATLAB o los que vayan a usar MATLAB ahorita, la línea 3, ¿sí estoy presentando? Sí. La línea 3 la comentan, ¿sí? Los que tengan MATLAB comentan la línea 3. La línea 3 es para cargar el paquete de control que instalaron los que tienen Octave. Entonces, esta no la necesitan ustedes. Gente con MATLAB comenta la línea 3. Y vamos a probar el circuito RC. ¿Sí? Habíamos hecho este circuito RC para el cual habíamos encontrado la función de transferencia. Entonces, vamos a probarlo. Aquí tengo yo valores de resistencia, bobina y capacitor. Entonces, vamos a ajustar los valores a los que hicimos para el ejemplo. Mi resistencia era de 5 ohms. Mi capacitor era de 2 faradios. Entonces, aquí le pongo 2. Y la bobina, pues ahorita no la voy a definir porque pues, no la voy a utilizar. Aquí donde dice en la línea 8 definimos la función alfa y omega, cámbienlo por definimos la función tau.
Vamos a definir tau. Borran estos dos y le ponen tau. Y tau en el circuito RC, ¿a qué es igual? Bueno, es más, vamos a ponerle tau RC. La tau para un circuito RC, ¿cómo se calcula? R por C. R por C. Muy bien. Listo. Ahí ya estoy definiendo la tau del circuito RC. Y ahora vamos a definir numerador y denominador. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Vamos a alimentarle esta función de transferencia, o sea, esta quebrado, esta fracción a MATLAB o Octave para que nos hagan el cálculo de la respuesta transitoria del circuito, ¿sí? La curvita con la que veíamos que, por ejemplo, el circuito RC, ¿qué hace? ¿Se carga o se descarga con el tiempo? Se carga. Entonces, queremos encontrar esa curva que ya calcularon ustedes manualmente, donde se ve cómo va subiendo el voltaje del capacitor. Entonces, necesito alimentar la función de transferencia, o sea, esta. Y necesito el numerador y el denominador. Ahora, esto es importante. El numerador y el denominador, ambos van a estar en función de los polinomios de S que tengo. Los polinomios de S, otra vez, deben estar ordenadas las S de mayor a menor. ¿Para qué? Para que MATLAB o Octave las entiendan, ¿sí? Entonces, arriba, mi numerador, ¿cómo quedaría? Si se fijan arriba en el numerador de la función de transferencia RC, pues es nada más 1. Entonces pongo nada más 1. Listo, ese es mi numerador. Este es el comando que alimentaría en Octave o MATLAB. Y lo vamos a poner. Y ahí está, numerador. Eso. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Bien. Ahora, ¿cómo funciona esto si no tengo nada más un 1? Supongan, bueno, aquí abajo tengo tau por S más 1. Otra vez, mi polinomio tiene que estar ordenado de la S de mayor valor a la de la S de mayor exponente a la S de menor exponente. Entonces, aquí tengo S a la 1. Pregunta, ¿este 1 está multiplicando alguna S? Podría ser S a la Así 0, es. ¿no? Este 1 vamos a asumir que está multiplicando S a la 0. Cualquier número elevado a la potencia 0, ¿cuánto les da? 1. Entonces aquí vamos a asumir que este es 1 por 1, o lo que es lo mismo, 1 por S a la 0. Entonces, S a la 0, S a la 1. Y si tuviera un número que estuviera multiplicando a S al cuadrado, ¿cómo quedaría? O sea, vamos a poner el denominador ahorita. Mi denominador en este momento es, ¿cuál es el factor que multiplica a S a la 1? Tau, muy bien. Entonces, esto es tau, coma. ¿Cuál es el factor que multiplica a S a la 0? 1. 1. Listo, ahí está mi denominador. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, que mi función de transferencia es 5s cuadrada más tau s más 1? ¿Cómo quedaría el denominador en ese caso? 5, tau, 5, 1. tau, 1. Muy bien. Sí, así quedaría mi denominador. Ahora, aquí es donde está el detalle donde muchos se van a perder. Supongan que cambio mi denominador por alguna cosa y queda así. 5s cuadrada más tau s. ¿Cómo queda el denominador? 5, tau, 0. Así es. El hecho de que no esté el factor que está multiplicando a la s de menor valor, o sea, de menor exponente, que sería s a la 0, no significa que no lo voy a poner en el vector. En el vector debo respetar los espacios. Entonces, si no tengo s a la 0, voy a poner un 0.
Y ahora, ¿qué pasaría si tuviera en el denominador nada más 5s cuadrada? ¿Cómo quedaría mi denominador, mi vector den? 5,0,0. 5,0,0. ¿Sí se entiende? Siempre Sí. vamos a respetar los espacios. Ok, entonces, nada más para repasar. Supongamos entonces que ahora tuviera 7s al cubo. ¿Cómo queda el denominador? 7,0,0,1. Ujú. ¿Tengo s cuadrada? No, respeto su espacio y pongo un 0. ¿Tengo s a la 1? No, respeto su espacio y pongo un 0. ¿Tengo s a la 0? Sí, pongo el valor del factor de escala de s a la 0. ¿Todo claro? Sí. Obviamente, pues lo mismo aplica en el numerador. Ahí está. Entonces, me voy para acá. Y mi denominador va a quedar entonces como tau RC, 1. Listo. Y luego usamos el comando de tf, que es transfer function, y defino una función que le puedo poner yo el nombre que quiera, que por originalidad dije que mi función se va a llamar función. Entonces, función es la función de transferencia del numerador y el denominador. Y usamos el comando step, que el comando step calcula la respuesta al escalón unitario de la función de transferencia que estoy definiendo. ¿Sí? Acuérdense que estábamos nosotros usando también un escalón de voltaje, pero el escalón que estábamos usando nosotros era un escalón de 10 volts. No afecta en nada, lo único que va a pasar es que el escalón que ustedes calcularon manualmente llega hasta los 10 volts, este escalón va a llegar hasta 1 volt, pero las gráficas, a excepción de la escala, van a ser indistinguibles. Entonces, pues empezamos. Y pues ya nada más nos falta correrlo. Los que tengan MATLAB, denle aquí arriba al botón de play o denle F5. Los que tengan Octave, también busquen el botón que tiene un engrane y corran su función, o si no, pues también nada más denle F5. Vamos a ver si no tengo algún error que se me haya quedado, si no me haya dado cuenta. Y no, ahí está. Esta es la gráfica que ustedes debieron de haber encontrado manualmente. ¿Y cómo lo compruebo? ¿Cuál era el tiempo de asentamiento de mi circuito de RC? 50 segundos. Y aquí me está diciendo que el tiempo de asentamiento de esta función pues también va a ser 50. Listo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y así es como usamos software matemático para encontrar la respuesta transitoria de un circuito RC. ¿Preguntas, dudas? Dijo que para hacer eso era en el script 2. Sí, script 2. Lo que pasa es que yo me equivoqué Ok. cuando los numeré, bueno, los nombré. Y el 2 es el 1 y el 1 es el 2. Es error mío. Entonces tenemos que tener el 1. El 1 lo vamos a usar después, otra vez. El 1 es el 2 y el 2 es el 1. Entonces, ahorita vamos a usar el 2 y yo creo que la siguiente o la clase posterior vamos a usar ya el 1, ¿va? Va. ¿Alguna otra pregunta? Yo me perdí al inicio a la hora de que puso el programa. ¿Se tiene que meter directamente en el script 2 y con eso ya nos salen los datos o tenemos que hacer algún comando en especial? No, nada más corran el script y ya les sale la gráfica esta, pero obviamente que tengan la información que yo tengo aquí. O sea, hagan los cambios que yo acabo de hacer. Ah, no, por eso, para meterme a esa parte del programa es nada más directamente en el script. Sí, abran el script con lo que quieran, con MATLAB o Octave, y ya que hagan estas modificaciones, córranlo nada más y ya. Ah, ok.
Si usan MATLAB, les va a dar la opción cuando lo corran. Si no están en la carpeta de trabajo de MATLAB, les va a decir que si quieren agregar el script al pad de trabajo o que si quieren cambiarse de carpeta con MATLAB. Ya denle la opción que quieran y ya les corre el script, ¿va? ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. Bien, si no hay más preguntas, continuamos. Entonces, aquí está, cómo calcular la respuesta transitoria usando software matemático. Cerramos el Octave o el MATLAB y ahora vamos a hacerlo con simulador. Abren su simulador, yo voy a abrir el LTSpice. Y pues voy a hacer aquí mi diagrama. F2 para poner una fuente de voltaje. Escriben voltage, listo. Necesito una resistencia, control R para rotarla, listo. Un capacitor, listo. G de tierra, una tierra aquí, otra tierra acá, listo. F3 para alambrar, alambro aquí, aquí y aquí. Y aquí. Clic derecho sobre las letras para darles valores a los componentes. El capacitor es de 2 faradios. La resistencia es de 100 ohms. Y se posicionan que quede manita sobre la fuente de voltaje. Clic derecho. Y le dan en Advanced. Bueno, los espero. Yo creo que todavía están poniendo los componentes. Entonces, los espero para esto. Me voy a retirar un par de minutos del escritorio. Regreso. ¿Cómo le ponía el nombre a los nodos? Para nombrar nodos es este icono de aquí. La A en un cuadrito con una rayita. Clic. Y les aparece el diálogo de nombrado de nodos. Le ponen aquí el nombre que ustedes quieran y lo pegan en el nodo que van a nombrar. Y luego pegan en el otro Ok, nodo y gracias. le cambian el nombre nada más, ¿va? Sí, gracias. Profe, me quedé un poquito atrás en lo de la fuente. El número de ciclos, ¿cuánto le 1. puso? Y después se fue a Edit, ¿verdad? ¿Y qué otro? Spice ¿Dónde Analysis. era para la otra ventana que... Edit, Spice Analysis. Transitorio. Inician en 0, terminan en 55. Pasos de 10 milisegundos. Ah, ok, gracias. Bien, ¿todos listos? Sí. Sí, profe. Ok, entonces pues corremos ahora la simulación. Y listo, ahora sí. ¿Qué quiero ver? Pues quiero ver el voltaje de carga del capacitor, o sea, el voltaje de salida, o sea, el voltaje aquí. Si se fijan, su cursor se hace una punta de osciloscopio sobre los nodos, o se hace un amperímetro de gancho sobre los componentes. ¿Por qué? Aquí medimos voltaje, acá medimos corriente. Entonces, pues, le doy clic aquí. Y a ver. Me equivoqué yo. Le puse mal el valor de la resistencia. La resistencia es de 5 ohms, yo la puse de 100, cámbienla, es de 5. Listo. Cambio el valor de la resistencia, no necesito cerrar nada, vuelvo a correr la simulación, listo, ahí está.
Y pues aquí están los 5 segundos que se tarda mi fuente en iniciar. ¿Sí? Si le pongo igual clic aquí, aquí ya se ve la fuente, está apagada, luego enciende y ahí está. Esos 5 segundos puedo ahorrármelos, no hay necesidad de ponerlos. Nada más los puse yo en este momento para que se distinguiera esto que es la subida de voltaje del eje Y. Por ejemplo, voy a quitarlo. Delay, lo quito. Ok. Y pues repito la simulación. Y ahí está. Nada más que acá se apaga la fuente y se va a ver que se descarga el capacitor. Ahora, si incremento el tiempo de análisis a 100, ¿sí? A 100 segundos, pues lo que voy a ver es tanto la carga como la descarga del capacitor. Ahí está, carga y descarga. O si lo dejo exclusivamente en 50, pues voy a ver nada más el tiempo de carga, o sea, el análisis transitorio. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Preguntas? De mi parte no. No, Bien. profe. Ok, entonces cierro ya la simulación. Y si se van a Moodle, van a encontrar que en esta semana toca hacer la actividad 1. La actividad 1 aquí la pueden entregar y para hacerla, le dan clic aquí en la hoja de datos de la actividad 1 y los va a mandar a un documento. Ese documento es el reporte. ¿Sí? Les voy a hacer los formatos o les voy a pasar los formatos ya casi terminados de las primeras actividades. ¿Para qué? Para que vean ustedes cómo es el formato y no batallen tanto para hacerlos. Ya las siguientes actividades ya no les voy a dar el documento, pero ya tienen una idea de cómo va. ¿Qué van a hacer aquí? Descripción general. Aquí me van a poner en un párrafo nada más qué es lo que están haciendo en esta actividad. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer en esta actividad? ¿Y qué es lo que van a hacer en esta actividad? Si se fijan, hicimos el análisis de estado inicial, estado final y estado transitorio del circuito RC. Hicimos el análisis manual, lo hicimos tanto integral como diferencial. Y luego encontramos la función de transferencia del circuito RC y con la función de transferencia del circuito RC encontré la respuesta del circuito RC utilizando el script de MATLAB o de Octave. Y luego capturé mi circuito en el simulador y después de que capturé el circuito en el simulador, lo simulé y obtuve también la respuesta transitoria. ¿Sí se acuerdan de todo esto que acabamos de hacer? Bien. Sí. La actividad 1 es que repitan esto para un circuito RL. Aquí les estoy dando yo ya los parámetros del circuito. El voltaje de entrada va a ser 1 volt, la resistencia es de 100 ohms y la bobina es de 1 milihenry. Entonces, aquí están las actividades. Primero, con estos valores de componentes van a calcular el tiempo tau del circuito. ¿Sí? Van a encontrar el tau del circuito. Luego, ya que encuentren el tau, van a encontrar el tiempo de asentamiento del circuito. Y luego van a obtener las respuestas de estado inicial y de estado final del circuito. Ya que obtengan las respuestas de estado inicial y de estado final, van a dividir el periodo, o sea, todo el tiempo, digamos, si fueran 2 segundos el tiempo de asentamiento, van a dividirlo en al menos 20 partes. 2 segundos entre 20, o sea, 2 entre 20, ¿cuánto les da?
10. 2 entre 20. Punto 1. Punto 1. Punto 1. Entonces, eso significa que su delta de tiempo va a ser al menos punto 1. ¿Sí? Pueden dividir el tiempo, el periodo de tiempo en más partes, pero al menos 20 partes. Eso significa que tendría una delta de punto 1 para ese ejemplo que les di. ¿Ese es el tiempo de asentamiento? No lo sé. Entonces tendrían su delta de tiempo de 0.1 segundos. Y van a hacer lo mismo. Van a hacer el cálculo manual. Van a utilizar las ecuaciones integrales y o diferencial de la bobina. ¿Sí? Esas ecuaciones pues están aquí. Aquí están las ecuaciones que utilizamos para el capacitor. Si hacíamos el análisis integral, usábamos la ecuación integral. Si usamos el análisis diferencial, la ecuación de corriente, la diferencial. Y para la bobina, pues acuérdense que están al revés. Si van a hacer el análisis de voltajes de la bobina, es el análisis diferencial. O si van a analizar la corriente de la bobina, es el análisis integral. Entonces van a encontrar el modo de hacer estos dos análisis basándose en lo que ya hicimos aquí en la clase. Ya que hagan esos análisis, pues van a anotarlos aquí en esta tablita. ¿Sí? Aquí en esta tabla se me olvidó a mí poner una columna. Tienen tiempo. Aquí van a anotar su tau cuánto es. Aquí van a anotar su tiempo de asentamiento cuánto es. Y aquí se me olvidó a mí poner la columna de la corriente, porque también hay que estar calculando las corrientes. Entonces, ¿en qué instante del tiempo? ¿Cuánto es el voltaje en ese instante del tiempo? ¿Y cuál es la corriente en ese instante del tiempo? Así como lo hicimos en las primeras clases. ¿Se entiende hasta aquí? Creo que sí. Ok. Van a graficar los resultados que obtengan de esta tablita, igual que la primera tarea que les dejé. Van a hacer las gráficas de voltaje y corriente que obtengan de esta tablita. Y luego, el paso 6 es hacer lo mismo, o sea, obtener la respuesta de estado transitorio, pero utilizando MATLAB Octave, o sea, lo que acabamos de hacer hace rato. Van a encontrar la función de transferencia de su circuito RL y la van a alimentar en Octave o en MATLAB. Y van a encontrar la respuesta al escalón del circuito. Y luego, ya que obtengan eso, van a implementar el circuito en simulador eléctrico, lo mismo que acabamos de hacer hace rato, pero con el RL, y van a graficar la respuesta del sistema igual. Van a hacer un periodo de 2 veces el tiempo de asentamiento. Tiempo de encendido, tiempo de asentamiento. Periodo total de la fuente, 2 veces el tiempo de asentamiento. Y van a añadir la gráfica aquí. ¿Sí? Y ya que hagan todo eso, van a repetir el procedimiento para un circuito RC con estos valores. Voltaje de entrada de 1 volt, resistencia de 100 ohms, y aquí está el valor de la capacitancia, pero se fue hasta abajo por el formateo raro de Word. Capacitor de 1 milifaradio. Capacitor de 1 mili, resistencia de 100 ohms, voltaje de entrada de 1 volt. O sea, van a repetir todo esto para un circuito RC. Y van a guardar lo del circuito RC en otro documento de estos. O sea, este les sirve para el RL y hacen ustedes otro para el RC. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Oiga, profe, y vamos a usar vamos a usar uno como el diferencial de tiempo. El que ustedes quieran. Aquí vimos cómo usar análisis diferencial y análisis integral. Cualquiera de los dos les da resultados viables. Entonces, el que ustedes quieran, el diferencial o el integral. ¿Va? Pero vamos a tener que estar analizando de 1 segundo en 1 segundo. No. El tiempo de asentamiento no les va a dar, o sea, los deltas de tiempo no van a ser de 1 segundo. Van a ser 20 instantes del tiempo al menos, pero no caen en 1 segundo. O sea, caen en periodos de tiempo más pequeños. Es sacar el tiempo en el que tarda el circuito y dividirlo entre 20, ¿no? Sí, por ejemplo, si el tiempo de asentamiento del circuito es 1 milisegundo, ¿cuánto es 1 milisegundo dividido entre 20?
.05 milis. ¿Y eso cuánto es? O sea, en micros. 50. Ujú. Entonces, sus deltas de tiempo en ese caso serían 50 microsegundos, no sería un segundo. O sea, el delta de tiempo es lo que sea su tiempo de asentamiento dividido entre 20. Y van a hacer los análisis en esos 20 puntos. ¿Sí se entiende? Sí. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay preguntas, entonces esa es la actividad 1. Si se fijan, es bastante trabajo, por eso están trabajando en equipo. Divídanse el trabajo, porque si no, no van a alcanzar a terminar. Y la siguiente clase, que es el martes, reviso la actividad y la revisión de la actividad pues va a hacer que me expliquen qué hicieron. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que decirme cómo encontraron, cómo hicieron el análisis diferencial o el análisis integral, el que hayan hecho, y cómo hicieron las simulaciones y cómo hicieron los scripts, cómo los modificaron. Todo eso me lo van a explicar. ¿Sí? Básicamente lo que les voy a pedir es que vengan preparados la siguiente clase para que me hagan una exposición como si me fueran ustedes a dar las clases que yo he dado, pero ahora con un circuito RL. Ya les expliqué yo cómo hacer el análisis diferencial e integral. La función de transferencia ya la tienen, ya se las di hoy yo. No necesitan calcularla ustedes. Ya saben cómo es la función de transferencia del circuito RL, entonces eso se lo pueden saltar. Y me van a decir aparte cómo hicieron el cálculo con el script de MATLAB o Octave y me van a decir cómo hicieron la simulación. O sea, básicamente me van a exponer la actividad, o sea, me van a dar esta clase. Las clases que yo he estado dando me las van a dar, pero con el circuito RL. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces vengan preparados para eso. Si va a exponer uno solo, adelante. Si van a exponer varios, también se vale. Tengan en cuenta que les voy a preguntar y si no responden las preguntas, se les anula la exposición y si se les anula la exposición, se les anula la actividad. Entonces, vengan preparados. Vengan preparados para responder preguntas. Ujú. Profe, ¿y para cuándo tenemos que enviar el documento? Pues ya que les diga yo, quedamos que los documentos se suben hasta que yo les diga que estén bien. Va. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora todo bien. Si no hay preguntas, entonces sería todo. Nos vemos la siguiente clase y pues preparen sus actividades. Pasen buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Gracias, nos vemos. gracias. Nada.